Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes y seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Buscuenti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes y continuando con nuestra programación, estamos con la presencia del doctor Ricardo Molina en su segmento Gobierno Bíblico. Así es que bueno, le damos la bienvenida. Doctor Molina, ¿cómo está? Muy bien, Jorgito, muchas gracias por darnos este espacio aquí en la emisora Busco en Ti para tener este programa sobre gobierno civil bíblico. En este programa nosotros hacemos una propuesta muy importante de que sí existe una forma de gobierno, un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Y que esa propuesta, pues es la propuesta del sistema de gobierno bíblica. Es una propuesta hecha por Dios mismo, el creador del hombre, el creador de las sociedades, el creador de la familia. Él propone, él ha diseñado, él ha delineado una forma como un individuo, como una familia y como una sociedad se pueden comportar para que en la sociedad, en lugar de que opere la violencia y el abuso y la manipulación, pues se manifieste la libertad, la armonía, la ayuda mutua y el deseo de que todos mejoren y prosperen. Hay muchas cosas que están pasando aquí en Colombia, hay muchas situaciones bien difíciles, algo que está pues de moda ahorita, la noticia. La noticia de moda es lo que estaba pasando esta semana, que supuestamente el domingo, en la mañana, a 7 de la mañana, iban a matar a una mujer de 51 años de edad, quien había pedido que se le aplicara la eutanasia. Finalmente, pues la IPS decide que no lo va a hacer, aunque parecía que todo iba bien con este proceso de matar a esta mujer por consentimiento. Pues bien, gracias a Dios que no se dio esto. Ha sido algo que ha traído mucha polémica. La gente dice que pues está esa filosofía, un pensamiento que anda por ahí en medio del gobierno colombiano y en medio de algunos grupos sociales minoritarios que hablan de morir dignamente, el derecho a morir dignamente. Esa es una idea muy torcida, muy equivocada, porque pues había que evaluar qué es morir dignamente. Esa es sería en primera instancia la definición que tendríamos que buscar para poder llegar a una conclusión, porque pues definitivamente toda muerte, cualquiera que sea, en cualquier estado, pues es digna, es de una persona. Por supuesto que nadie quiere morir violentado, nadie quiere morir en un accidente catastrófico, nadie quiere morir en situaciones complicadas, todos queremos morir en paz, en tranquilidad, y una veces pues es un poquito eh, dramático o no, más bien es uno romántico, pues uno quisiera acostarse a dormir y ya, hasta ahí llegó todo y el otro día pues ya no está aquí en esta tierra. Entonces es muy complicado definir qué es morir dignamente, sobre todo cuando pues hay ideas tan fuertes en la parte humana, cuando uno hace tanto énfasis en la humanidad física del individuo, ahí es donde se pierde en las ideas. Pero de todas maneras, qué bueno que no se aplicó esta prerrogativa de esta mujer de que la mataran médicamente, ¿no? Porque pues supuestamente tiene una enfermedad terminal que en algunos años pues también acabará con su vida. Entonces ella quería acabar ya de una vez para no sufrir. Pues no pasó esto y la polémica sigue porque pues se quiere legalizar la eutanasia aquí en Colombia. Y en el Congreso pues está el debate sobre esto y pues también está en los ministerios de justicia y en la parte médica
pero al final de cuentas predomina la razón. Al final de cuentas predomina el valor del individuo por encima de cualquier situación, así sea una situación física que una persona tenga. Si no, esto se va a convertir en asesinatos tras asesinatos legales. Asesinar y asesinar porque pues hay gente que no es productiva, hay gente que tiene problemas físicos para toda la vida, gente especial que tiene síndromes, por decir algo, de su cuerpo y que supuestamente para la mente humana y para el razonamiento humanista no son productivos, sino que son dependientes. Y entonces, pues, a eso también tocará eliminarlos de la tierra para que pues mueran dignamente antes de que su enfermedad se agrave o lo que sea. Pero bueno, el asunto es que no se dio esto y no se da simplemente por una razón. Y es que el hombre es muy inteligente. Sea como sea, el hombre protege la vida, es un principio, proteger la vida. Y el gobierno, la ley, está para proteger la vida, que es un derecho fundamental del ser humano, es un derecho dado por Dios. Pero hoy no hablaremos en nuestro programa de esto, solamente lo traigo hoy, porque es algo que está en las noticias, algo que está ahí pues fuertemente siendo debatido, confiando que eso se archive y se permita que cada quien, si está enfermo, pues termine su vida lo mejor posible hasta donde Dios lo permita. Hoy hablaremos de un tema que venimos tratando aquí en este programa. Aquí hablamos de política, hablamos del Congreso, de la Cámara, del Senado, hablamos de la presidencia, hablamos de los partidos políticos, hablamos de la propuesta política de Dios. Y pues Colombia tiene muchos partidos políticos y estamos hablando de la importancia que los cristianos, que las personas de una sociedad tienen que participar de la política de su municipio, de su departamento, de su nación, porque no podemos los cristianos seguir aislados, seguir en las cuatro paredes de nuestra iglesia orando, creyendo que solamente orando se van a solucionar los problemas. Es verdad, hay que orar, tenemos que hacer guerra espiritual, porque esta vida es guerra espiritual, una lucha entre la luz y las tinieblas. Pero hay que orar, pero también hay que actuar. Un amigo mío decía así, oración, o sea, orar y actuar. Y en la forma hablando de gobierno, pues la única forma de poder ingerir en decisiones, de permear, de impulsar, de parar cosas en el gobierno, siendo parte de, es participando de. Entonces, hoy el tema nuestro será política partidaria. Ese es el tema de nuestro programa hoy, política partidaria. ¿Qué es lo que queremos decir con política partidaria? Bueno, que cada cristiano y cada ser humano tiene que escoger un lado, tiene que escoger partido para poder participar, para poder votar y para poder realmente intervenir. O sea, tenemos que ser partidistas, o sea, agarrar un lado. Y nuestro querido, esto lo dije la vez pasada, el gran evangelista Charles Finney, en el siglo XIX, él dijo lo siguiente: la iglesia debe ponerse firme en las cuestiones políticas. Voy a repetir eso. La iglesia debe ponerse firme en las cuestiones políticas. El tiempo ha llegado para que los cristianos voten por hombres
honestos y se participe consistentemente en la política, o el Señor los maldecirá. Wow, hablando de maldición, de bendición, es claro, si la iglesia no participa en la política para elegir a los que gobiernen la sociedad, los que gobiernen los municipios, los departamentos y el país, entonces, pues los malos decidirán. Y al decidirse, pues los que van a gobernar por tener ideas equivocadas, lo que pasará es que traerán, en lugar de traer un beneficio, un bien, traerán un mal a todo mundo, a toda la sociedad, y a eso es lo que llama maldición. Entonces, pues es tiempo de evitar la maldición, o por lo menos, si no evitarla, pues arrinconarla, limitar la maldición de una sociedad. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues participando, tomando partido. ¿De qué partido eres tú? Aquí en Colombia hay muchos partidos políticos. Hay que elegir un partido político y hay que elegir un candidato que le traiga bienestar a la sociedad. Un candidato que impulse la protección de los derechos inalienables que Dios le ha dado al hombre, los derechos fundamentales que tiene el ser humano. Entonces hay que votar por personas. El próximo año vamos a votar por Congreso, vamos a votar por presidencia. Personalmente, a mi edad, yo ya tengo 50 años encima, pasados, ahora que estoy pues involucrado y conociendo un poco más lo que es el sistema político, quiero decirles a ustedes que tenemos en el gobierno de Colombia gente peligrosísima. Tenemos mucha gente peligrosa. Nunca en mi vida había visto gente en posiciones de liderazgo, en posiciones de poder decisivo político, eh, teniendo puestos tan claves en la sociedad. Y lo más triste, pues es gente peligrosa, entonces su posición que tiene es de influencia para el mal. Un porcentaje alto, yo podría decir un porcentaje alto de las personas que están en el gobierno, su inclinación no es para el bien común. Su inclinación es para traer más mal a la sociedad. Lo triste de todo es que nosotros los hemos elegido. Y hoy como nunca, por ejemplo, en el Congreso, tenemos personas que son acusados de delitos de lesa humanidad. Gente que son asesinos, violadores, gente que le ha hecho mucho daño a nuestra sociedad colombiana. Y ahora ellos son los que están haciendo las leyes. Aún desde el 1991, que fue la última constituyente en donde se renovó la constitución de Colombia. Muy triste porque en el 91 participaron de la renovación de la constitución de Colombia, participaron grupos que están al margen de la ley, grupos que le habían hecho mucho daño al país por sus acciones delictivas, por sus acciones de secuestro, por sus acciones de asesinato y acciones directas en contra de la misma Colombia. Y esta gente participó por asuntos de la idea de la paz, que venimos con ese cuento todo el tiempo, participaron, se les dio la oportunidad de que hicieran parte de la constituyente del 91, y por esa razón la constitución nuestra se inclinó, se balanceó hacia el mal. La constitución de Colombia del 91 se le introdujo una cantidad de ideas comunistas, socialistas, que ahora pues perjudican
el proceso de que se exprese la libertad en su pleno desarrollo. Muy complicado, muy complicado. Dios no puede entonces sostener la libertad. Dios no puede mantener una sociedad libre y bendecida. No la puede sostener si los que cristianos, los que tenemos la verdad, número uno, pues tenemos que orar, y número dos, tenemos que involucrarnos en la política de nuestro país. Usted no puede decir que usted es neutral. Ah, yo soy neutral, políticamente neutral. No sirve. Ah, que yo no pertenezco a ningún partido. No sirve. Ah, que yo no voto. No sirve. Ah, que yo soy apolítico. No sirve. Toca tomar partido. Tienes que tomar una decisión a qué partido vas a pertenecer y por quién vas a votar. Cualquier persona por la que uno vote para que tenga un puesto político, esa persona pertenece a un partido político. Y si tú votas por ella, pues entonces tú estás tomando una acción partidaria. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, la política, escúchenme bien, la política es una parte de la religión en un país como el nuestro. Nosotros aquí en Colombia, pues decimos que somos un país católico y también decimos que somos un país cristiano, porque la mayoría de las personas, de los 50 millones de colombianos, la mayoría, pues decimos que profesamos una religión y eso es muy importante. Entonces, la política es parte de la religión, no, es algo, no puede ser separada. Los que somos religiosos, los que somos cristianos, tenemos que eh, obrar, tenemos que decidir y decidimos con nuestro voto, votar. Tú no puedes continuar. Hay gente que ya son mayores de edad y nunca en su vida han votado por primera vez. Tremendo eso, delicado. Un ciudadano colombiano, después de los 18 años, después de que adquiera su cédula de ciudadanía, ya puede participar en las votaciones, en las decisiones de elegir, en las decisiones de gobierno, puede participar. Entonces, los cristianos deben cumplir su deber en el país, así como uno cumple su deber ante Dios. Entonces, si queremos que Dios nos bendiga o si queremos seguir viviendo mal, depende, ¿no? Vivir en bendición o maldición. Si eso es lo que queremos, entonces tenemos que decidir, ¿no? Tenemos que decidir o si dejamos las cosas como están o tomamos parte en las decisiones. Y para eso pues toca participar en política. Si los cristianos hacen todo bien en las otras esferas de la vida, pero evitan asumir su responsabilidad ciudadana en la política, entonces su nación jamás será completamente transformada por Cristo. Entonces, como alguien dijo una vez, todo lo que es necesario para que los hombres malos triunfen es que hombres buenos no hagan nada. Todo lo que es necesario para que los hombres malos triunfen es que los hombres buenos no hagan nada. Quiero decirles que necesitamos influenciar los cristianos a las buenas autoridades electas con consejo y apoyo. Porque ¿quiénes son los que tienen el entendimiento mejor de lo que es correcto? Pues los que conocemos a Dios y los que leemos la Biblia. Entonces necesitamos convertirnos
en consejeros, necesitamos convertirnos en influenciadores de los gobernantes de turno, sea quien sea bueno o sea malo. Pues si es malo y no tiene la oportunidad de hablarle, de influenciarle, pues ese es el trabajo que nos corresponde. No solamente nos corresponde elegir buenos gobernantes, los cristianos también tenemos la responsabilidad de educar a los líderes en verdades bíblicas. Por lo menos yo he entendido esto y por eso parte de mi vida la invierto en entrenar. Entrenar a los que pretenden correr en los puestos públicos que vienen cada 4 años en nuestro país. Entrenarlos para que sus mentes estén afiladas y puedan comprender cómo permear, cómo leudar este mundo con las ideas correctas. Las ideas correctas, pues, son las verdades bíblicas, solamente una verdad, solamente una verdad, solamente hay una forma de gobierno que funciona. Entonces tenemos que no ser tan generalizar tanto de que no, este sí, que esta otra sí, que este sistema no. Ya está comprobado históricamente que las otras formas de gobierno no funcionan. Y entonces necesitamos probar la que ha sido dada ya hace como unos 3.000 años atrás y que está en un libro, escritas, y que pocos han elegido probarla y aplicarla en sus vidas y en la sociedad. Ya sea que el que esté en el poder sea cristiano o no lo sea, nosotros necesitamos mirar cómo influenciarlo. No tiene importancia si las personas realmente que gobiernan ahora mismo son cristianas o no. Como sea, tenemos que influenciar a los líderes para que tomen decisiones que vayan de acuerdo a los principios bíblicos para bendecir la nación. Claro, tenemos una oportunidad muy importante de elegir personas cristianas. Yo quiero decirle a usted que un cristiano es mucho mejor que una persona que no conoce a Dios. Una persona cristiana es mejor que uno que no conoce a Dios en el gobierno. Entonces, tenemos que decidir y no pensar, no es que este es cristiano y es medio cristiano y hace cosas malas y todas, pero no debería ser así. Si es cristiano, debería ser recto, correcto. No estamos en ese proceso de tener gente genuina en el gobierno. Posiblemente no la tengamos y cometen errores los que están, pero cada vez los errores van a ser mínimos. Cada vez vamos a minimizar los conflictos en las decisiones. Entonces, pues es mejor votar y tener una persona cristiana o, y si no la hay, como en el caso presente que no hay muchos, pues tenemos que tratar de poder, no sé, de una forma u otra, influenciar a estos líderes políticos que tienen poder para que por lo menos tomen decisiones que vayan más acorde al bien común y no esclavicen más a la gente. Entonces, ¿cómo se puede lograr esto? Se puede lograr en dos formas: ganando acceso directo como un consejero en el gobierno o sirviendo a ciertos grupos especiales, convirtiéndonos en sus voceros ante el gobierno. Escuche bien, dos formas como podemos nosotros influenciar. Una, siendo parte de, y dos, pues en nuestra área, en nuestro círculo de referencia, en un grupo determinado, poder convertirnos en voceros de ellos para
a alzar la voz y que el gobierno local o nacional no se escuche. La mayoría de nosotros quizás no vamos a ser asesores de gobernantes. Así que primero tenemos que mirar el llamado para hacer respaldo especial a grupos que necesitan ayuda. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el llamado que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Déjeme leerle un pasaje de la Biblia aquí en Lucas, capítulo 19, versículo 13. Dice, y llamando a 10 siervos, les dio minas y les dijo, trabajad entre tanto que vengo. Wow. Ese es el mensaje de Jesús. ¿Estamos esperando la venida de Jesús? Claro que sí. Pero mientras Él viene, tenemos que trabajar, tenemos que negociar, tenemos que estar ocupados en los asuntos que tienen que ver con esta vida, pero sin dejarnos contaminar. Es que ese es el dilema que tenemos nosotros, que fácilmente, al estar en un medio pesado, como todo el mundo comienza a actuar mal, como todos comienzan a echar chistes verdes o de cualquier color, o comienzan a actuar incorrectamente, nosotros fácilmente también caemos y actuamos en eso, pero no, la idea es estar ahí, pero no hacer lo que ellos hacen, sino convertirnos en luz, en testimonio. Hay otro pasaje que quiero leerles a ustedes en Proverbios 31, versículos 8 y 9. Proverbios 31, 8 y 9. Dice así, abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Tremendo, porque la idea es esa. Como si nosotros no, como no todos podemos participar en los asuntos del gobierno, de la elección popular, pero sí podemos convertirnos en personas que luchamos para que haya justicia, personas que luchamos para que aquellos posiblemente que no tienen la capacidad, la voz necesaria, pues puedan ser escuchados. Aquellos que son, como dice aquí el pasaje, aquellos que son desvalidos, aquellos que son pobres, que son menesterosos. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de convertirnos en la voz de ellos. Y hay otro pasaje en 1 Samuel, capítulo 8, versículo del 8 al 10. Yo quiero leer este pasaje es muy importante porque aquí en este pasaje de la Biblia, el pueblo de Israel rechaza directamente el gobierno de Dios. Entonces, pues Dios habla con el profeta Samuel y le dice, diles a ellos que si elige el mal, que si escoge el mal, van a tener consecuencias. Y dice, el versículo 8 dice, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, más protesta solemnemente contra ellos. Eso es lo que estoy tratando de decir aquí, que debemos convertirnos en una voz de protesta contra aquellos que hacen el mal y mostrarles, dice, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas estas palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. ¿Ustedes recuerdan en este pasaje recuerden que es el primer pasaje en la historia universal, el primer pasaje en la historia bíblica, en donde una nación que ha disfrutado de la bendición, de la prosperidad, del cuidado directamente de Dios, después de 400 años, 1 Samuel capítulo 8, después de 400 años,
Ellos dicen, no queremos más a Dios como rey. Queremos tener un rey humano, que lo veamos. Y entonces Samuel habla con Dios y dice, tranquilo, ellos no te rechazan a ti, me rechazan a mí. Pero levanta la voz, protesta delante de ellos y diles lo que va a pasar si persisten en querer escoger a un rey humano. Y la idea entonces de lo que estamos hablando aquí es eso, que debemos convertirnos, debemos levantar la voz y decirle a aquellos que hacen mal, decirles que están equivocados, decirle a aquellos que están tomando decisiones incorrectas que están equivocados. Alguien tiene que decirlos, alguien tiene que levantar la voz y llamarlos a cuentas. Y pues posiblemente eres tú, en tu círculo, en tu medio de referencia, en donde tú puedes ahí influenciar a personas. Y si estás haciendo mal, debes levantar tu voz y corregirlos y decirles las consecuencias de sus malas decisiones, pero no puedes quedarte callado, no puedes ser tolerante, esa palabra tolerante no cabe. Uno con el mal no puede ser tolerante, uno tiene que ser muy aguerrido, muy serio. Entonces, en la Biblia también vemos, por ejemplo, a un Eliseo, que fue un excelente ejemplo de ser un vocero ante los gobernantes, un vocero de su pueblo, porque él sirvió al pueblo de Israel a través de sus necesidades legítimas y por eso ganó el respeto, la influencia para estar en el gobierno. Hablando de Eliseo, como él participó en el gobierno. Cuando hablamos de Eliseo, el profeta, como lo conozca, pues no solamente es un profeta, de que tenía un ministerio eclesiástico, ¿no? Esta gente entendía que el ser un profeta era para participar en los asuntos de la sociedad. En el Antiguo Testamento, un profeta, como se conoce hoy en día, era un transformador social, un líder social en el Antiguo Testamento. Y estos líderes sociales participaban en el gobierno, pero influenciando a los reyes, a los que estaban gobernando. Entonces, había muchos individuos en la Biblia que se convirtieron en asesores directos de los gobiernos. Hay muchos pasajes en la Biblia, como Primera de Reyes 1:5, el 11, el 14, que hablan, por ejemplo, como Samuel, que es el que habla aquí en Reyes, ¿no? Samuel, el profeta Samuel, Natán, el profeta Natán, Gad, Jedatún, Ahías, Eliseo, Azarías, Asahiel, Sofonías, Hulda, Daniel, Ageo, Zacarías, Esther, Ezra, Malaquías. Toda esta gente que están ahí en la Biblia, todos participaron activamente en su gobierno de su nación. Unos gobernando, otros levantando la voz y corrigiendo las malas acciones de los que estaban gobernando. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros podemos mirar aquí que el profeta Samuel influenció al rey Saúl. Ya bien, el profeta Samuel trabajó directamente con el primer rey de Israel, Saúl, y era su consejero, era su guía y era el que le decía a Saúl cuando hacía mal y lo corregía. Eliseo, por ejemplo, hablando de Eliseo, también participó, profeta Eliseo. Eliseo influenció a Acab, al rey Acab, la Biblia.
Y Jeremías, el profeta Jeremías, influenció a Josías, el rey Josías. Incluso, miren ustedes, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento aconsejó a gobernantes como Sergius y a Paulus, el procónsul romano. En Hechos capítulo 13, que me gustaría, a ver si lo tengo aquí para poder leerlo. Hechos 13, del 6 al 7, dice, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, está hablando aquí de Pablo, ¿no? Hallaron a cierto mago falso, profeta, judío llamado Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este procónsul Sergio Paulo, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es que el apóstol Pablo se convirtió en su ministerio, parte de su ministerio era influenciar, era hablar, enseñar, corregir a los que estaban de gobierno de turno. Entonces, esto es demasiado importante porque no solamente en el Antiguo Testamento ocurrió esto, sino el apóstol Pablo, que es uno de nuestros puntos de referencia fuertes bíblicamente, él entendía su papel como siervo de Dios, que también era hablar con los líderes, con los gobernantes de turno. Y una persona en la Biblia también muy fuerte que participó aconsejando a gobernantes fue Isaías. En los capítulos del 29, el 35, 36, el 39, Isaías es visto ahí en esos pasajes proveyendo consejo al rey Ezequías, que dramáticamente influenció en la nación referente a los planes de guerra, alianzas y otros asuntos internos e internacionales. O sea, tienen que ver con otras naciones. Isaías tuvo que ver mucho eso, ¿no? Si se hacía guerra, si no se hacía guerra, qué se debía hacer, si se hacían alianzas, se hacían alianzas. Entonces, pues, ese es el trabajo de los que seguramente no seremos elegidos públicamente, pero podemos influenciar siendo maestros, siendo consejeros, guiando al que sí es elegido, guiándolo a hacer lo correcto. Hay una evidencia abundante de todo el bien que trajo la participación política por líderes de las iglesias en la historia europea. Por ejemplo, en la historia europea, nosotros vamos a ver que los clérigos en el Imperio Romano se convirtieron en jueces. Yo les dije a ustedes, y eso lo sabemos, que en los primeros 300 años de la historia de Roma, más de la mitad de los romanos del imperio se hizo cristiano. Y los cristianos se convirtieron en jueces porque eran más justos, porque tenían más valor del individuo y los ayudaban. Y entonces esta influencia hizo que los romanos lo reconocieran como jueces legalmente para que ayudaran a solucionar los dilemas sociales. Otro personaje de Europa que fue muy importante fue San Patricio y sus discípulos, que fueron asesores de reyes en Irlanda. Oiga bien, Irlanda se hizo cristiano, cambió su sistema pagano de gobierno gracias a Patricio y a sus seguidores, quienes inspiraron a estos gobernantes a que reinaran con los principios bíblicos. En Irlanda, estos gobernantes paganos, déspotas malvados, gracias a Patricio, cambiaron su forma de gobierno y comenzaron a aplicar los 10 mandamientos. ¡Wow! La ley de Moisés, comenzaron a aplicarla dentro de la forma de gobierno de Irlanda. Por eso Irlanda es lo que es hoy en día.
Entre muchos, pues estuvo también en Europa Stephen Langton, que redactó la Magna Carta. Si ustedes saben, la Magna Carta se escribió en el 1215 y pues fue un cristiano que, entendiendo los derechos del hombre, pues escribe un documento y lo hace firmar al rey para que el rey respete los derechos que el hombre tiene, derechos que son dados por Dios. Calvino, eh, eh, también él influenció en el Consejo Municipal de Génova. Los aportes de Calvino como un ministro, un clérigo, un pastor, sus aportes en el área de gobierno para Génova fue muy importante. Otro personaje en la historia es Hugo Grotius, historiador, que influenció con sus escritos en Holanda y sigue influenciando con escritos y principios muy importantes acerca de lo que la Biblia enseña sobre el autogobierno. En fin, hay muchos otros en Europa que en la historia registra de cómo influenciaron a los reyes, a los gobernantes, y que por esa razón la sociedad de ese entonces mejoró. Lo mismo es cierto en los Estados Unidos, donde muchos ministros participaron directamente en los asuntos públicos de la nación, dando consejo y asesoramiento a muchos líderes del gobierno. Estamos hablando ahorita de Estados Unidos. Clérigos en Estados Unidos ayudaron a colonizar y formar estados de gobierno. ¿Como quién? Roger Williams, que ayudó ahí en Rhode Island a organizar el sistema de gobierno de ese estado. Thomas Hooker, quien estuvo influenciando fuertemente en el gobierno de Connecticut. William Penn, que fue un influenciador directo de Pensilvania. Pensilvania llama Pensilvania gracias a William Penn, inglés. Jason Lee, que influenció en el sistema de gobierno de Oregon. ¿Quién más? Marcus Whitman, que influenció en el gobierno de Washington. Y pastores ayudaron a escribir leyes. Pastores ayudaron a escribir leyes y constituciones. Tenemos pues el ejemplo de Thomas Hooker, que es un pastor, un ministro de Dios, y él escribió las órdenes fundamentales de Connecticut. Él escribió que fueron leyes basadas en los principios bíblicos y que hoy en día, siglo XXI, son demasiado importantes estas leyes fundamentales de este estado para el gobierno local y nacional. Otro hombre en los Estados Unidos fuerte fue Nathaniel Ward, que escribió El cuerpo de libertad en Massachusetts. El cuerpo de libertades para Massachusetts. Estos eran pastores cristianos que no se aislaron, sino que participaron. Y finalmente, para cerrar un poquito este tema, otra forma de asesorar y reprender, o sea, una forma de asesorar es reprender, lo que quiere decir. No solamente es decir cosas buenas y sí, dar palmaditas, no. También una forma de asesorar es reprendiendo, corrigiendo y no solamente aconsejar. Instancias en la Biblia al respecto son extensas. Ejemplos de profetas como Jeremías, Juan el Bautista, que ellos dos son ejemplos claves de personas que reprendieron a los reyes que estaban actuando mal. Hubo consecuencias para ellos, por supuesto, pero no se quedaron callados. De hecho, Jesucristo mismo enseñó los pasos para cómo protestar cuando el gobierno abusa de la autoridad. Y Jesús mostró los pasos bíblicos para resistir el mal y lidiar con la injusticia. 3 cosas.
enseñó Jesús en el Nuevo Testamento que una persona y una sociedad deben hacer cuando hay leyes injustas, cuando hay gobiernos injustos. Voy a terminar nombrándolas no más por el tiempo. Una es, pues, protestar. Hay muchas formas de protestar. Dos es huir de esa nación. Es válida. Y número tres es usar la fuerza en defensa propia. Eso lo enseñó Jesús, y en otra ocasión estaremos hablando de estas tres formas que usó Jesús como señales para levantar la voz en contra de gobiernos injustos. El tiempo se nos ha acabado. Muchas gracias por acompañarnos en este hoy martes. Recuerde que estamos los martes y los jueves a las 4 de la tarde aquí en su emisora en línea, online. Busco en ti, porque donde estás no es el final. Muchas gracias por acompañarnos. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.